Cuando hemos abarcado el primer y segundo grado, se abre ante nosotros una nueva dimensión de vida, un área de conciencia completamente diferente. En ese momento hay algo dentro de nosotros que ya no es una cita, una afirmación o un recordatorio de la verdad. Es una experiencia. Hemos entrado en el tercer grado, donde ya no vivimos según los estándares de este mundo, donde los valores son diferentes y la vida está gobernada no tanto por lo que es la ley externa, sino por lo que es nuestra integridad interna. Es en este punto cuando pasamos de la ley a la gracia. Como seres humanos, vivimos bajo leyes creadas por el hombre que continúan operando mientras permanezcamos en la ignorancia, y hasta que despertemos, estamos sujetos a la esclavitud de todo tipo de leyes mentales y físicas. A medida que tomamos conciencia de una presencia espiritual dentro de nosotros, gradualmente nos volvemos inmunes a estas leyes, porque al pasar a la tercera etapa, la presencia vive nuestra vida y no puede ser influenciada ni puede ser influenciada por leyes físicas o mentales. Es inmune a ellas porque son solo teorías, supersticiones y la creencia universal en dos poderes. En la medida en que el Hijo de Dios se eleva en nosotros, estas leyes no operan, y no solo no somos receptivos ni respondemos a ellas, sino que ayudamos a anularlas para otros que puedan venir a nosotros. Cuando se desarrolla una inmunidad a las leyes materiales y mentales, vivimos en un mundo completamente diferente, porque entonces no tenemos que tomar en cuenta la ley ni preocuparnos por las cosas. Habiendo encontrado el reino de Dios y habitando en él, algo más asume la responsabilidad de toda nuestra experiencia. El gobierno está sobre su hombro, sobre este Hijo Divino que en el tercer grado ahora se ha elevado en nosotros. En nuestra humanidad, estaba dormido, se mantenía al margen y no podía hacer nada. Independientemente del mal que se nos hiciera, teníamos que resignarnos a ello a menos que nuestra sabiduría o fuerza humana pudieran proporcionarnos una salida, y en la mayoría de los casos no podía. Sin embargo, al ser conscientes de esta presencia trascendental, hemos entrado en un estado de conciencia en el que no tenemos que luchar ni oponernos al error, ni tratar continuamente de destruirlo. Ahora estamos en un estado de conciencia en el que el error no nos toca, ni siquiera somos conscientes de él. No solo estamos experimentando más y mejores cosas y condiciones humanas, sino que ha llegado a nuestra vida un nuevo factor, una nueva alegría. Probablemente la única manera de explicar esto es que, en nuestra condición humana, experimentamos placer o satisfacción por algo que sucede aquí afuera. Por ejemplo, enterarnos de que alguna actividad ha sido un éxito o despertar el día de Navidad y encontrarnos bendecidos con hermosos regalos despierta en nosotros la alegría. Pero, por otro lado, el fracaso o la ausencia de regalos pueden traer tristeza. Nuestra alegría, así como nuestra tristeza, suelen estar motivadas por sucesos externos, mientras que desde el momento en que comienza esta experiencia transicional, la alegría, que es parte integral de nuestro ser, brota desde dentro sin ninguna causa externa, y cuando llega a la tristeza, se la reconoce como este mundo y se disuelve rápidamente. En el tercer grado no tratamos de demostrar nada en el mundo exterior. Buscamos únicamente esa liberación o paz interior que, en sí misma, es la demostración y el logro de nuestra meta. No se debe alcanzar con ningún propósito, sino solo por sí misma, y produce un efecto en la experiencia externa que sigue, tal como la luz del día acompaña al sol. El sol no sale y luego produce luz. El sol mismo constituye la luz. De la misma manera, descubrimos que no hay Dios que nos dé salud, provisión o compañía. No hay Dios que nos dé nada, pero existe Dios, y cuando este espíritu se realiza conscientemente, es la sustancia misma de nuestra experiencia externa. Así como la luz del sol no nos da luz, sino que es la luz, así también la gracia de Dios en nuestro interior no produce nada en el plano exterior. La gracia de Dios en nuestro interior es la sustancia misma del bien que ha de manifestarse exteriormente. Por lo tanto, no existe la presencia de Dios y la discordia. No existe la presencia de Dios y la carencia o la limitación. Dios es la paz, Dios es el consuelo, Dios es la provisión. El espíritu y su actividad externa son uno. El espíritu y sus formaciones son uno. El espíritu y su creación son uno. El espíritu no crea en el sentido de que exista un espíritu y una creación. El espíritu es la sustancia que aparece externamente como forma, no como la forma de lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos o olemos, sino como forma espiritual. Las impresiones recibidas a través de los sentidos representan nuestro concepto de esa presencia espiritual que está aquí. En esta tercera etapa, superamos y deshacemos todo el trabajo de las etapas primera y segunda.
Dejamos de depender de un Dios, y aunque esto pueda parecer increíble para aquellos que aún no han avanzado a esta etapa, no es demasiado difícil de hacer porque, con la experiencia de Cristo, todo nos es provisto antes de que sepamos que lo necesitamos. El Cristo imparte sabiduría, brinda protección y otorga amor, y no hay necesidad de depender de nada externo. Siempre hay aquello que va delante de nosotros para enderezar los lugares torcidos. Siempre hay aquello que camina a nuestro lado como nuestra seguridad y protección. En las dos primeras etapas no se alcanzan tales alturas de conciencia. En ellas solo contamos con nuestros propios pensamientos, esperanzas y la seguridad de los místicos que escribieron las escrituras y la metafísica del mundo. Estos son un bastón en el que nos apoyamos y que nos acompaña hasta que recibimos la experiencia. Sin embargo, con la llegada de la experiencia, todo esto cambia. Muy lentamente, la conciencia comienza a darse cuenta de que ya no somos la persona que éramos porque ya no dependemos de un Dios remoto, no pensamos ni hablamos de un Dios lejano y, por supuesto, no tratamos de influir en él. No solo no tratamos de ser buenos, y, por supuesto, cualquiera que avance al tercer grado no podría ser malo, sino que ahora no hay conciencia de la bondad porque no hay nada con que compararla. No hay tentación de ser malo. De hecho, nada externo actúa ahora como ningún tipo de tentación para nosotros. Es como el matemático, que está tan bien informado de su ciencia que nunca, ni por un momento, se siente tentado a creer que 12 por 12 es 143. Simplemente, hay una conciencia completa de 144. El matemático no sería capaz de comprender a aquellos de nosotros que siempre nos enfrentamos a la tentación de que 2 por 2 no es 4 y 3 por 3 no es 9. Es difícil para quien vive en esta conciencia del tercer grado comprender a una persona que roba o miente, o que intenta conseguir sus fines mediante publicidad engañosa. ¿Qué debe estar sucediendo en una mentalidad que se involucra en tales prácticas cuando no hay necesidad de ellas? La tierra es del Señor y su plenitud, y por lo tanto, ¿no es todo lo que el Padre tiene nuestro? Sin embargo, en esta conciencia superior, nunca pensamos conscientemente en estas verdades. Nunca entran en nuestra mente excepto cuando alguien nos presenta el cuadro opuesto y existe la necesidad de asegurarle el cuidado amoroso y omnipresente de Dios. Cuando llegamos a la tercera etapa, a la que se llega pasando por una serie de iniciaciones, cada una de las cuales marca una transición de un estado de conciencia inferior a uno superior, no hay siembra ni cosecha. Solo hay un estado de ser divino, la conciencia cuatridimensional que, cuando se alcanza, nos permite vivir por la gracia. Cuando el Hijo de Dios se levanta en nosotros y está vivo, no necesitamos pensar en ello, porque es la esencia de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Es el omnisciente, el todopoderoso, la omnipresencia, y hace estas cosas por nosotros. En nuestra condición humana somos una entidad dormida, pero cuando despertamos, ¿qué encontramos? Nos encontramos a su imagen y semejanza. Descubrimos que hay un Dios, que Dios cuida de su Hijo, y que tú y yo somos ese Hijo. Somos conscientemente uno con Dios. Y entonces podemos entregarnos para que nos crucifiquen, nos envíen a la guerra o a cualquier otra cosa que la mente humana quiera hacernos, y saldremos de la tumba libres y sin problemas. Saldremos de la situación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es espiritual y, por lo tanto, no está sujeto a las leyes de causa y efecto, ni tampoco a la ley cánica. En este tercer grado ya no somos buenos ni malos, ya no estamos bien ni enfermos, ya no somos ricos ni pobres. Somos solo un estado del ser divino, y no es que seamos eso por nosotros mismos. Es que esto que ha tomado posesión de nosotros es eso. No hay entonces ninguna responsabilidad personal por el abastecimiento o por la salud. Nuestra única responsabilidad es vivir en Dios. Cuando nos llega por primera vez esta experiencia de vivir en Dios, resulta inquietante porque, así como en nuestra primera etapa estábamos muriendo al sentido negativo de la vida y renaciendo en un sentido más positivo, ahora estamos muriendo de nuevo. Esto no solo supone la aniquilación de nuestra humanidad indeseable, sino también de nuestra humanidad buena, y al principio resulta aterrador y desconcertante a medida que van cayendo velo tras velo y nos encontramos cara a cara con la verdad desnuda. El primer entusiasmo en el camino espiritual nos hizo sentir que estar sano es una prueba de nuestra comprensión espiritual, y ser rico es, por supuesto, otra gran prueba del grado de esa comprensión. Pero en el tercer grado nos elevamos a la conciencia donde no hay salud ni riqueza. No hay ni buena ni mala salud. No hay virtud ni vicio. No hay honor ni deshonra.
No hay personas altas ni bajas. No hay grandes, casi grandes o no tan grandes. Solo hay un estado espiritual del ser que se describe como mi reino, mi conciencia, la conciencia crística, y ese no es un estado de humanidad mejorada. En nuestra primera etapa de desarrollo espiritual mejorábamos nuestra humanidad simplemente en virtud de nuestra mayor conciencia de una presencia espiritual. En la segunda etapa mejorábamos conscientemente nuestra humanidad hasta estar a la altura de nuestro concepto más elevado de bondad, virtud, integridad, lealtad y fidelidad, utilizando la mente como instrumento para la actividad del espíritu. Pero en la tercera etapa todo esto nos es arrebatado. En este grado no podemos regocijarnos en nuestras benevolencias, en nuestra salud o en nuestra riqueza, porque ahora vemos que no tenemos nada de eso por nosotros mismos. El Cristo, el Hijo espiritual, es nuestra vida, nuestra salud, nuestra riqueza y la fuente de nuestro bien. Esta personalidad espiritual, este Mesías que está dentro de nosotros, es nuestro bien, la fuente de Él, la experiencia de Él, la expresión de Él. En esto ya no queda ningún pequeño yo humano. La experiencia final es la aniquilación de nuestro ser humano, de sus buenas cualidades así como de sus malas. Es morir diariamente hasta que incluso lo mejor de la humanidad se haya ido y se revele la identidad espiritual. La muerte del concepto materialista de la vida y el renacimiento del espíritu. Esto es lo que ocurre a través de nuestro desarrollo espiritual y nuestro progreso en el camino. Cuando se produce la transición, a veces lentamente, a veces en un instante, siempre nos deja un rastro de nuestro antiguo yo. Este es un período difícil porque tenemos vislumbres de lo que puede ser la vida espiritual, y sin embargo, al mismo tiempo tenemos la experiencia frustrante de no ser capaces de vivir en el espíritu continuamente. Aunque nuestro antiguo yo no iluminado no domina la escena, su sombra aún persiste, y a menudo nos sentimos tentados a dejarnos llevar por los viejos hábitos y modos de vida. Por eso es necesaria una gran paciencia hasta que el Hijo de Dios haya resucitado más plenamente en nosotros. El Maestro, incluso después de haber hecho la transición de ser un rabino hebreo a ser el Cristo, fue tentado 3 veces, lo que indicaba que todavía tenía suficiente sentido personal para tentarlo diciendo: con este poder, puedes hacerte grande. Muestra este poder. Muestra al mundo que tú y Dios tenéis una relación tan íntima que Él no permitirá que nada te suceda. Muestra al mundo que tienes todo el suministro del mundo porque estás tan cerca de Dios. Muestra al mundo que eres un santo. Pero Jesús venció estas tentaciones porque comprendió la naturaleza de cada una de ellas. No trató de reformarse. No dijo: soy débil. Dios me ha abandonado. No trató de echarle la culpa a nada. Reconoció al instante, cuando ordenó: quítate de delante de mí, Satanás. Que se trataba de la insinuación satánica impersonal de una individualidad separada de Dios. Era verdaderamente una tentación para creer que él y su padre no eran uno, que había un yo y un Dios, y que él era un favorito de Dios. Reconoció que se trataba de una insinuación hipnótica impersonal, un mal impersonal o un tentador impersonal. Se negó a aceptar un yo que pudiera ser bueno o malo. No aceptó un yo que necesitara comida, ropa o alojamiento. No aceptó un yo que necesitara curación. Sabía la verdad. Yo y el Padre uno somos, y que nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Estaría con él hasta el fin del mundo. En esa revelación y realización se produjo la muerte total del hombre de la tierra, lo que produjo su renacimiento completo en espíritu como conciencia crística, de modo que a partir de entonces se conoció a sí mismo como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, estaba muerto, y el Cristo se levantó de la tumba de la mortalidad, de la identidad mortal, y se reveló como individualidad infinita, eterna. Jesucristo no fue absorbido por Dios. Permaneció como identidad individual, como lo hace hasta este momento, tal como todos los místicos que han alcanzado la unión consciente con Dios viven ahora, viven aquí y están disponibles para cada individuo que alcanza incluso un toque de la cristeidad. Cuando nos elevamos lo suficientemente alto, nosotros también habitamos con aquellos que han dejado la vista humana y están en el nivel de la conciencia de Cristo, porque somos de una misma casa, en un mismo lugar y de un Padre conscientemente realizado. En la conciencia de Cristo hay armonía divina, y esta armonía divina, en cierta medida, se hace evidente de diversas maneras en nuestra experiencia. Debido a la actividad de Cristo en la conciencia, presenciamos curaciones en nuestros cuerpos y mentes, curaciones en nuestras relaciones humanas y en nuestra condición económica.
Hemos visto cómo la actividad de Cristo eleva nuestra experiencia individual fuera del mundo de la enfermedad y la salud, oscilando entre el bien y el mal, y aunque no alcancemos la plenitud de Cristo, al menos si hay una espina en la carne, olvidamos las cosas que quedan atrás y vivimos tanto como podemos en esta conciencia superior. Cuando emprendamos por primera vez este sendero, no olvidemos que ya somos el Cristo, pero que el Cristo está tan velado que no podemos contemplar al ser real. A cada momento de nuestro viaje, los velos se van desprendiendo de nosotros, las exigencias de la humanidad, hasta que finalmente nos presentamos y nos vemos como realmente somos, hijos de Dios, unidos en una hermandad con toda la humanidad, en la que no hay griegos ni judíos, esclavos ni libres, donde todos son uno en la cristiandad. Nunca más podremos ser malos, ni tampoco buenos. Nunca más podremos estar enfermos, ni tampoco sanos. Nunca más podremos estar muertos, ni tampoco vivos. De ahora en adelante somos hijos de Dios, linaje de Dios, Dios mismo encarnado como ser individual, Dios mismo manifestado.